Hacer el título de compartir, una persona que alcanzó la admiración de Jesús. Y una de las cosas preciosas que nos pasan en la vida es ver a nuestros hijos cómo quieren ser admirados por su papá, o quieren, ellos admiran a papá, ¿no? Y son chiquitos. Yo tengo a Joaquín de 8 años, que está siempre tratando de hacer algo que pueda captar mi atención y que yo quede admirado por él, por lo que hace. Entonces, si estoy mirando un partido de fútbol, enseguida me pregunta por quién estoy hinchando. Si está jugando Barcelona y Real Madrid, dice: papá, ¿para quién quiere que gane? Barça, le digo yo. O si está jugando Boca River, bueno, ya sabe que los dos somos de Boca, pero él está tratando de todas las maneras querer captar la admiración de papá. Y eso, llevándolo al plano espiritual, muchas veces nosotros también, que como hijos de Dios, queremos que Dios quede admirado por nuestra vida, por lo que hacemos, y a veces le causamos vergüenza. Y saben que cuando lo vemos a Dios, a través de la historia de la Biblia, vemos que Dios quedó admirado por hombres. Dios quedó totalmente admirado por Abraham. Y de Abraham dijo: Abraham es mi amigo. No hay otro hombre como él. Es el padre de la fe. Estuvo dispuesto a hacer algo que nadie se atrevió a hacer. Sacrificar a su hijo sin razón alguna. Se lo pedí, y sin reproche, y sin queja, y sin argumento, fue hasta ese altar con esa actitud de entregar a su hijo. Por eso Abraham es mi amigo. De Job, cuando Satanás se presenta, dice: ¿no consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Temeroso, apartado del mal, y lo presenta como su hijo, como un hijo, decir: no hay otro. Dios estaba admirado de Job, de la fe de Job, de la fidelidad de Job. Y ahí, bueno, sabemos la historia, ¿no? De todo lo que tuvo que sufrir, y a pesar de eso, siempre mantuvo su integridad. Sin Job saber lo que estaba sucediendo en el cielo, de una conversación que Satanás y Dios están teniendo por él. En el capítulo 15 de Job dice: aunque él me matare, en él esperaré. Un hombre impresionante con una fe única. Y si ustedes leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde está la lista de llamamos los héroes de la fe, hay una frase que a mí me encanta, que dice: y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero ¿de quién se puede avergonzar Dios? Y hay otros hijos que pueden causarle vergüenza, que pueden no le causan esta admiración que él tiene. Y saben qué interesante, ¿no? Porque cuando lo vemos a Jesús, cuando estuvo en esta tierra, hay ciertas personas que le causaron admiración, y hay ciertas personas que más Dios reprochó del hombre fue su falta de fe. Si hay una de las cosas que Dios admiró de ciertas personas, fue la fe de ellos. Y a los discípulos, recuerdan, sabemos que una de las cosas que le reprochó siempre es su falta de fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Y dónde está su fe? Siempre Dios buscando la fe de esos hombres. Ustedes recuerdan esta mujer que tenía un hijo, era una mujer gentil, que iba atrás de Jesús rogándole que le haga un milagro por su hija, o su hijo, no recuerdo bien ahora sí. Y los discípulos dicen: Señor, ¿por qué no la despedís? Nos es molesta, viene atrás de nosotros diciéndole: ¿por qué no la despedís? Y saben qué interesante, porque hay que meterse en el contexto y en la cabeza de estos discípulos o del judío. Y cuando Jesús dice esta declaración: mirad, no es justo agarrar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos o a los perros. Ustedes tienen que saber que en el corazón de los discípulos está como un grito de honor. Bien, ese es nuestro líder, ese es nuestro que defiende al pueblo de Israel, a este queremos seguir. Bien ahí, así se habla Jesús.
Jesús estaba probando la fe de los discípulos. Y sin embargo, esta mujer dice, sí, es verdad, pero aún los perros comen de las migajas que desprecian los hijos. Y Jesús dijo, wow, impresionante, mujer, qué terrible fe que tenés. O sea, la mujer sorprendió diciendo, lo que los hijos están menospreciando, lo que los hijos no valoran, los perros vienen y se los comen. Increíble porque fue lo que a Jesús más le admiró, la fe de ciertas personas. Ahora quiero hacerte esta pregunta antes de meternos en este hombre que causó la admiración de Jesús. ¿Quieren ustedes ser admirados por su Padre Celestial? Que su Padre Celestial diga de ustedes, ni aún en Argentina, ni en todo el mundo, ni en todo el mundo he hallado una fe tan grande. Es por la fe sola que Dios, o podemos decir así, no es solamente por una fe sola que Jesús se admira de las personas, sino por ciertas cualidades combinadas que alcanzan la admiración de Jesús. Ahora quiero invitarles que abran sus Biblias en Lucas capítulo 7. Vamos a tener la lectura del 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10, dice el texto ahí. Después que hubo terminado todas estas palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, amaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará, será sano. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló, se admiró, se sorprendió de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta expresión de Jesús es ni aún en toda Israel entera he hallado tanta fe en un solo hombre. Ni aún en todo el pueblo judío que tiene la ley por miles de años, que conoce al Dios al Yahvé, al Dios de la Escritura, he encontrado tanta fe como en este gentil. Dice, al oír esto, bueno, el versículo 10, y al regresar a casa de los que había sido enviado, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Miren, vamos a ver tres cualidades combinadas para alcanzar la admiración de Jesús o la admiración de Dios. En primer lugar, la primera cualidad es el amor del centurión. Y el amor del centurión está reflejado por lo que los demás dicen de él. Miren, comienza del 1 al 5, que ahí Jesús está haciendo su ministerio, y este centurión tiene a un siervo, a un muchacho. Otra expresión dice a mi muchacho, que está enfermo. Y este muchacho está a punto de morir, y dice el texto que él lo amaba mucho, lo quería mucho al muchacho. Miren el amor del centurión, porque el amor del centurión está reflejado en que ama a su siervo, ama al pueblo de Israel, le construye una sinagoga. Entonces ahí refleja el amor que tiene este centurión.
Es difícil ver cómo los discípulos y el pueblo de Israel, quiero que entiendan esto, el pueblo, los judíos, los ancianos que aparecen ahí, jamás iban a interceder por un gentil. Jamás. Ustedes saben que para el judío el gentil es un perro, es un inmundo, se iban a contaminar, no se iban a relacionar jamás con un gentil. Pero sin embargo, los ancianos van a interceder por el centurión. Y la expresión dice el versículo 3, el 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto. Él es digno. ¿Por qué? Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, está implícito acá, está implícito de que si no hubiese construido una sinagoga, entonces no es digno que le conceda nada. Que se muera el siervo, que se muera el centurión. Encima un centurión que viene de Roma para ir a Capernaum y dominarla y controlarla y mandar soldados por todos lados, cobrando tributo. No es digno de nada. Pero este sí es digno porque nos ama, porque nos trata bien, porque no tiene la misma perspectiva que los demás centuriones en las otras provincias, regiones. Él nos construyó una sinagoga para que nos congreguemos, para que busquemos a Dios. Entonces, en base a eso, es digno que le concedas este favor, que le sanes al muchacho. Miren, es interesante, ¿no? Los centuriones son generales de 100 soldados a cargo, que controlaban y dominaban todo el territorio que le era designado. Pero este era un hombre diferente. Los centuriones en la Biblia siempre aparecieron como buenas personas. No, ustedes recuerdan al pie de la cruz, hubo un centurión que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. En Hechos capítulo 10 tenemos al centurión, hoy se me fue el nombre. Bueno, lo conocen, centurión capítulo 10, a Cornelio. Que un hombre que estaba con ofrendas, que hacía sus oraciones, y Dios lo envía a Pedro para que le evangelice. O sea, los centuriones siempre tuvieron una buena actitud hacia el pueblo de Israel. Incluso la película esta de la resurrección es toda de un centurión. No sé si la vieron. La película de la resurrección es toda un centurión que anda buscando la verdad. Porque los centuriones tenían otra perspectiva de ver al pueblo de Israel. Pero acá está el amor del centurión, el amor del centurión. Queridos hermanos, quiero que piensen esto, que el amor hacia los demás, el amor es que va a cautivar. Dios siempre nos manda amar, porque Dios es un Dios de amor. Y esa es una de las cosas que Dios admira. Fíjense, en segundo lugar, la segunda cualidad que aparece es la humildad del centurión. La humildad del centurión. Versículos 7, 6 y 7, dice ahí el texto. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Ahora observen la palabra dignidad. Los ancianos dicen, él es digno por el amor que tiene, pero la humildad del centurión dice, yo no soy digno de que entres. O sea, la humildad del centurión es por lo que él piensa de sí mismo. El amor del centurión es por lo que los demás dicen de él, pero la humildad del centurión es por el concepto que él tiene de sí mismo. Yo no soy digno.
Qué diferente óptica, ¿no? Los judíos es digno, yo no soy digno. Es evidente que este hombre está lleno de un sentimiento de indignidad personal. Está profundamente convencido de su insignificancia en comparación con Jesús. Yo estoy convencido que este corazón humilde de indignidad está por lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir, y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y miren, cuando habla de Jesús, es que cuando el corazón nuestro, cuando uno habla de Jesús, cuando uno escucha de Jesús, cuando uno encuentra a Jesús en las Escrituras, es cuando nuestro corazón se llena de esa indignidad. Las personas que no lo conocen siempre están demandando, exigiendo, reprochando. ¿Y qué se atreve a hacer esto? ¿Y quién es él para...? ¿Y quiere que estemos todos postrados de rodillas ante él y le roguemos? ¿Así nos quiere tener? Y están exigiendo y demandando e insultando porque se creen que tienen derecho. Creen que tienen derecho a exigir lo que... Y ese fue el pueblo de Israel. En cambio, este gentil, este centurión, cuando escucha hablar de Jesús, dice: no me tuve ni por digno de acercarme ni hablarte, por lo cual no quiero que entres en mi casa porque no soy digno de que entre bajo mi techo. ¿Vieron cuando alguien va a tu casa, tenés un invitado y dice: che, estoy yendo para tu casa? Y uno encuentra y dice: pero pará, decirle que no venga, tengo la casa desordenada, sucia, vamos a acomodarla un poco porque me da vergüenza. No. Decirle que espere o que venga otro día, porque uno no se encuentra, viene alguien, ¿no? Y quiere tener la casa ordenada, limpia. Bueno, el centurión sentía eso, pero no por su casa, sino por su corazón. Él sentía que estaba tan sucio y tanta indignidad ante tanta santidad. Dice: no puedo, yo no puedo, ni me tuve por digno de verte. Por eso te mandé a los ancianos y después mandé a mis amigos para decirte que no venga. Y por último, miren la fe del centurión. Y la fe del centurión está exaltada por lo que Jesús dice de él. A ver, armemos el bosquejo. El amor del centurión está reflejado por lo que los demás dicen de él. La humildad del centurión se ve por lo que él dice de sí mismo. Pero la fe del centurión es por lo que Jesús dice de él. Miren el versículo 7, la segunda parte. Dice: di la palabra, no dice di las palabras, plurales, no dice da el discurso, hace el sacrificio o hace el ritual, como si fuera un curandero, que va a hacer un ritual para sanar a alguno, sino di la palabra y mi siervo será sano, y mi siervo se sanará. Y miren el argumento que presenta él. Este argumento a mí me impresionó, porque dice el versículo 8: porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene. Y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, Jesús la captó al toque, ¿no? ¡Tac! Dijo: wow, impresionante. Qué terrible argumento que presentaste.
Y yo no lo entendía. Digo, a ver, ¿cuál es el argumento? ¿Qué es el argumento que a Jesús le causó tanta admiración? ¿Cuál es el argumento que le impresionó a Jesús? Porque no lo entiendo. Entiendo que hay una autoridad y que él da orden, pero es interesante porque la autoridad es como el río. La autoridad siempre fluye hacia abajo. La autoridad es por escalones. Él dice, yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Entonces, en su escalón, arriba, ¿a quién tiene? Al César. Entonces, en mi escalón superior, de mi autoridad tengo al César. En mi escalón inferior, yo tengo a 100 soldados y siervos. Y digo a este, andá, ve y viene, y van a hacer lo que yo le digo. Entonces, así como yo estoy puesto bajo autoridad, yo entiendo y puedo ver que tú, Jesús, estás bajo autoridad. Y como estás en plena sumisión a tu escalón más superior, que es Dios, por ende, tu escalón inferior van a obedecerte. Van a obedecer tu palabra. ¿Y quién es el escalón inferior? ¿Saben quién es? El cosmos. Es la naturaleza, es la creación, es el universo, es la enfermedad, es la distancia. El factor distancia dice, di la palabra. El factor tiempo, di la palabra y mi siervo va a ser sano porque la enfermedad te tiene que obedecer, porque la enfermedad está bajo tu autoridad. Y Jesús quedó, wow, wow. Cuando lo entendí, yo dije, wow, qué fe, qué perspectiva, cómo vio la autoridad de Jesús. Al ver esa autoridad es donde mostró su fe. Queridos hermanos, si nosotros como hijos de Dios queremos que Dios quede admirado como hijo, no por una actitud de orgullo, sino decir, queremos ser hijos obedientes, queremos que Dios pueda decir de nosotros, y soy Dios de ellos, y no me avergüenzo de ser Dios de ellos. Y que pueda decir de nosotros, ahí tengo un hijo mío, como Job, hacer una presentación como esa. Y la verdad que tiene que ver por estas tres cualidades, quizás más, pero resaltadas en la vida de este centurión: su amor, su humildad y su fe. Así que, queridos hermanos, les dejo con este desafío de poder ser admirados por nuestro Dios bajo la obediencia a su autoridad. Así que muchas gracias por este tiempo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas, y gracias por este tiempo de permitir compartir con ustedes.